Buenas noches a todos. Vamos a revisar rápidamente un poco sobre el trabajo. Necesito hacer una aclaración y tenemos que definir la fecha de entrega, ¿ya? Bueno, la aclaración sería la siguiente. Bueno, en la parte de aquí que hablamos de ver asignación de memoria, imprimir el estado de la memoria, pusimos como sugerencia esta tablita, ¿no? Entonces, anteriormente esto estaba como segmento de memoria. En realidad, este sería el tamaño. ¿Dónde estamos? Un momentito, voy a subir esto. Sería tamaño partición, ¿sí? Eso representaría esto, ¿no? Porque como el algoritmo de Boolean agarra la total de la memoria, va dividiendo en particiones, ¿no? La mitad, la mitad, la mitad, y aplica el concepto que ya repetimos varias veces, ¿no? Si es mayor que el doble de la memoria del espacio requerido, se vuelve a dividir. Entonces, lo que estamos registrando en realidad son los tamaños de esas particiones, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos la 512 que ocupa el sistema operativo y que está totalmente reservado. Proceso uno dijimos, bueno, nuestro ejemplo que hicimos era de 448 y el tamaño del proceso era de 300, ¿no? Entonces aquí hay un desperdicio de 148 bytes, ¿no? El proceso 2, la partición elegida es de 784 y el proceso es de 400 y hay un desperdicio de 384 bytes, ¿no? Entonces, esa es una de las aclaraciones, ¿ya? Entonces, este de aquí es el tamaño de la partición, ¿ya? Que se está asignando a un proceso. Al proceso uno se le ha asignado un tamaño de una partición de este tamaño. La otra aclaración es la siguiente. Bueno, es la verdad que se me fue también mientras les explicaba. Ya, esta es la memoria, ¿sí? Y tenemos que este era el espacio del sistema operativo, ¿sí? Y, y después marcamos las particiones, ¿no? Entonces aquí tengo, tengo una partición, ¿sí? Y esta es otra partición, que es más grande, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí marcamos 512, ¿ya? Y lo marcamos aquí, ¿no? Aquí. Ya sería correcto. Lo incorrecto es que aquí marcamos 448. Aquí, ¿dónde estamos? Aquí, ay, otra vez, perdón, se movió esto. Texto. Aquí marcamos 448 y aquí marcamos 784, ¿sí? Y marcamos así, ¿no? Aquí este punto y este punto. Y ese es, ahí hay un error. En realidad no es el 448 ese punto, sino que, vamos a borrar esto. O sea, el tamaño está bien de la partición. Ya, no, es aquí, ya, ya, entonces, este sí representa 512, ¿ya? Sí, entonces el espacio reservado desde el principio de la, ¿no? Bueno, es un espacio que dijimos, ¿no? Para el sistema operativo. Ahora, esta partición, la partición es, el tamaño de la partición es lo que ocupa, es 448.
bytes, ¿no? Ese es el tamaño de la partición y este es de 784, ¿sí? Entonces, el proceso que se le va a asignar, uno es de 300 y el otro es de 400, ¿no? Entonces, este va a ocupar casi, no va a ocupar toda la partición, va a ocupar este pedazo de la partición y este otro casi la mitad, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora, este espacio donde está terminando, ¿qué representaría? Representaría 512 más 448, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿no? Entonces es lo que hicimos, ¿no? Entonces estamos sumando y ese es 960. Y aquí le voy a sumar este tamaño más 784. Ya, entonces, este espacio en la memoria, o sea, si tomamos las unidades, estamos manejando como bytes, este representaría, no, solo antes esto, voy a cerrar esto, ya, voy a un momentito mantenerlo. Este sería la posición en memoria 960, o sea, el byte 960, y este de aquí sería el 1744, ¿ya? Entonces, no sería como comenté el día sábado, ¿no? Aquí no sería como se anotó. Aquí anotamos 448 y aquí 784. Y en realidad, esos números que hemos encontrado es el tamaño de la partición adecuado para el proceso, ¿sí? Porque si volvemos a dividir, ya no podemos dividir, ¿no? Porque ya no va a entrar. Entonces, este es el tamaño de aplicar la división, ¿no? De la partición. Lo mismo aquí. Entonces, si aquí termina el sistema operativo, está usando esta área y son 512 bytes y hay una partición reservada de 448 donde se ha asignado un proceso, entonces la posición es la 960. Entonces, esta partición empezaría desde el 961 hasta 1744 bytes, ¿no? Y así hasta llegar hasta el 4096, que sería la última posición, ¿no? El último byte disponible, ¿ya? ¿Se entendió la aclaración? Tendremos un momentito pausa. Bien, entonces hemos hecho esta pequeña aclaración, ¿ya? Y continuamos revisando. Bueno, volveremos a poner otra vez pausa. No necesitamos grabar lo de la fecha de examen. Bien. Bueno, entonces ya hemos revisado las aclaraciones. No hay más dudas acerca del trabajo. Ya se les ha publicado también. Lo único que aquí faltaría es la fecha, ¿no? Que ya internamente en la pausa hemos revisado y estamos definiendo para el 11 de junio a las 12:45, ¿ya? Entonces, y para la defensa está por definir, pero ya empezaríamos, estimo empezar el 11, ¿ya? Que sería, sí, voy a usar nomás fin de semana. Obviamente los que no pueden no están obligados, ¿no? ¿Ya? Pero podríamos aprovechar, ¿no? La mayoría. Me refiero a que posiblemente alguien sí realmente no pueda, ¿no? Por distintas razones. Pero por las experiencias pasadas ha sido un horario cómodo para la mayoría, ¿no? Que incluso más que entre semana, ¿ya? Entonces eso quiere decir que probablemente empecemos el 11
a empezar a revisar los trabajos, ¿no? El 11 y el 12. Entonces el día jueves ya podríamos empezar a hacer un cronograma, ¿ya? Porque ya voy a tener los grupos hasta esta fecha y como van a ser los mismos, entonces ya podríamos definir, ¿no? Ya vamos a ver. ¿Qué más? Bueno, esto no se olviden, para todos los trabajos el formato es TAR-GZ o ZIP, ¿ya? No voy a aceptar trabajos que tengan en formato RAR, ¿ya? Entonces estoy aclarando, no sé por qué razón cada vez que pido TAR-GZ o ZIP siempre hay uno que me entregue en RAR. Entonces no voy a aceptar en RAR, TAR-GZ o ZIP. Código fuente, integrantes, ¿ya? Que deberían ser los mismos, no debería cambiar, a menos que realmente uno se haya retirado, ¿no? Lo que sí no, te lo voy a aclarar, no es aceptable. Bueno, y dado que pasaría eso, digamos, de cambios si, digamos, tuviéramos un trabajo hace un mes atrás y este después, pero casi como los trabajos tienen una distancia no menor de unos días, entonces se tiene que mantener el número de grupos. Ya, la fecha por definir todavía, la fecha de entrega el 11 de junio y con eso cerramos. Entonces yo voy a actualizar el documento o, bueno, al final lo más que queda es solamente mencionar la fecha, ¿no? ¿Ya? Bueno, continuaremos con el avance. A ver, ¿no? Bien, entonces estuvimos hablando, bueno, vimos todo eso de administración de memoria con listas enlazadas, memoria virtual, y aquí empezamos, ¿no? Claro que nos hicimos un resumen hacia adelante, ¿no? Justamente porque hubo la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que se está utilizando actualmente, ¿no? Entonces ahí es cuando hablamos de que se utiliza memoria virtual, ¿no? Y ahí tocamos el tópico, ¿no? De que, no sé si en esa clase o fue más antes, pero recordaremos, hablamos del swap, ¿no? En el que utiliza swap una partición separada que tiene la regla de mantener el mismo tamaño de la memoria o el doble, que es lo que utiliza Linux para manejar, para hacer memoria virtual, ¿ya? Y en el caso de Windows vimos que utiliza archivo, ¿no? Que por defecto está en unidad C, ¿ya? Y que por defecto viene administrado por el sistema operativo, ¿no? Vimos en las opciones, ¿no? Hay una opción que dice memoria virtual y es configurable, ¿no? Te sugiere que dejes que el sistema operativo administre, pero tú puedes personalizar de tal forma de que el archivo, que es el page file sys, lo puedas colocar en otra unidad, en otra partición y le puedas limitar el tamaño, ¿no? Esa es una alternativa que te permite Windows. Entonces, esa es la diferencia. La memoria virtual en Linux maneja en una partición fija y partición separada, partición de disco separada, fijo, y, y tiene el criterio de el mismo tamaño o el doble. Y Windows maneja en un archivo, ya con un archivo, y por defecto es administrado por el sistema operativo, ¿no? Entonces, pero es configurable de tal forma de que se pueda definir el tamaño y cambiar el disco donde se va, o sea, la partición de disco donde se va a colocar, ¿no? Bueno, entrando un poco más a algunos, algo más algunos conceptos, no es un elemento físico, sino que es un sistema abstracto, ¿no? Que se va a implementar en base a la memoria física y también al disco duro, ¿no? Y consiste en extender la memoria de manera virtual, ¿no? Es decir, hacerle creer al proceso, darle la ilusión de que la memoria es mucho más grande que la memoria física real, ¿no? Entonces aquí no se está interactuando directamente o asignando directamente en la memoria, ¿no? No se le está haciendo una alocación de memoria directa, sino que se está usando un mecanismo intermedio que, bueno, a grandes rasgos los explicamos en días pasados, ¿no? Entonces, si no se manejara memoria virtual, sería un escenario como este, ¿no? La dirección de un programa equivaldría a una dirección de memoria física. Entonces, si tengo un proceso 0 o un programa 0, un programa 1,
va a equivaler a un espacio en la memoria, ¿sí? Que es lo que vimos en clases anteriores, ¿no? Una partición, va a ocupar una partición o va a ser una asignación dinámica de forma, ¿cómo se dice? Contigua, ¿no? Entonces va a irse asignando. ¿Sí? Entonces, en algún momento cada programa se le va a asignar una porción de la memoria, una porción de la memoria, y en algún momento ya no va a haber espacios para asignar a la memoria, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos si pasa esto, ¿no? ¿Sí? Y en algún momento también les comenté que, que bueno, algo que sucede cuando pasa esto es que se cuelga directamente el equipo, ¿no? Por lo menos en experiencia personal me pasó eso, ¿no? Les comenté cuando levanté un programa que requería 4 gigas de RAM sobre una máquina que tenía 4 gigas de RAM, o sea, prácticamente la totalidad. Ni bien le puse play, o sea, arranqué la máquina virtual, que era una máquina virtual que requería harta memoria, todo el sistema operativo colapsó, ¿no? O sea, estaba cargando, pero ahí se atascó, ¿no? Entonces, es lo que pasaría si ya no hay más espacio en memoria, ¿no? ¿No? Entonces, y también mencionamos desde el primer día, ¿no? Que va como que evolucionando, ¿no? O sea, cada vez los programas son más grandes y nunca termina ser, nunca la memoria es suficiente, ¿sí? Entonces, qué solución hay para esto? Es usar memoria virtual, ¿no? Este concepto, ¿no? ¿En qué consiste? En que voy a tener una entidad intermedia, ¿ya? Que lo que va a hacer es mapear o traducir, ¿no? Una dirección, o sea, un programa a una dirección de memoria física. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, tengo un programa proceso cero, ¿ya? En esta entidad map que está aquí, que ustedes pueden ver en la imagen, lo que va a hacer es direccionarlo a una posición en la memoria. Ya no va a ser tan contigo, ¿no? Como este, sino que podría direccionar a un espacio, una posición más adelante, más arriba, se puede ir ya variando. ¿Sí? Entonces, el programa va a estar asignado a una posición en la memoria, el otro programa. O sea, al final, el programa está en la memoria. La diferencia es que aquí tengo una estructura de datos, que me va a indicar a la memoria, o sea, que va a ser como un mapeo, ¿no? Se va a tener algo que me diga este programa a esta dirección de memoria, este otro programa a esta otra dirección de memoria, ¿sí? Entonces, y en algún momento, bueno, que parezca corto aquí, pero en algún momento hay programas que no van a estar aquí en memoria física, sino van a estar en disco. Entonces, en eso consiste la memoria virtual, ¿no? Entonces, este que está como map es como si fuera la memoria para el programa. El programa es como si estaría mostrando, tendría la ilusión de que estoy viendo una entidad que es enorme, en la cual se lanza un proceso y se está asignando ahí, pero esta corresponde a un espacio de memoria física. Y en algún momento, ese programa que sea, entre comillas, se lo ha cargado a memoria, en realidad, por este mecanismo de mapeo, se lo está direccionando a disco, ¿ya? Y en esto, lo vuelvo a repetir una vez más, esto del disco significa que está usando el archivo swap, si es Linux, y está usando el archivo pagefilesys si es Windows, ¿no? Sí, y vimos también, ¿no? Con una consulta, con el comando free, vimos como una máquina que tengo en SUSE 12, OpenSUSE 12, no está usando el swap, ¿no? Entonces la memoria que se le ha asignado es suficiente y como una máquina 15, SUSE 15 que tengo prendida, ya estaba usando un 40% del espacio en disco, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en el caso de esa máquina OpenSUSE que vimos como ejemplito unas clases atrás, allá hay programas que no están cargadas aquí en memoria, sino están cargadas en disco, ¿no? Entonces, el programa lo único que va a ver, el programa o el proceso, lo único que va a ver es direcciones lógicas, ¿sí? Eso es lo único que va a ver, son direcciones lógicas, nada más, ¿sí? Y aquí aparece un elemento que se conoce como MMU, la unidad de administración de memoria, es la que va a traducir a direcciones físicas. Entonces el programa solo ve una dirección lógica
y el MMU va a traducir a una dirección física real en la memoria, ¿no? Entonces, esto de direcciones lógicas sería como una estructura, digamos, tipo vector, ¿no? Donde cada posición del vector representa un espacio asignado a un proceso. Entonces, lo único que él va a ver es la lista eh, va a ver el vector, ¿no? Si asumimos que voy a manejar una estructura tipo vector, una estructura vector, entonces el programa, el proceso, lo único que va a ver es que se le ha asignado, digamos, la posición 10 del vector, ¿no? Listo. Pero este memoria se va a encargar de que esta representa, o sea, la traducción, esa posición 10 en el vector, a qué posición en memoria representa, ¿sí? Entonces es un tanto similar o sea, si hacemos un poquito de analogía, al mapa de bits que decíamos, ¿no? El mapa de bits era una estructura que no era la memoria y claro que no se le estaba asignando ahí, pero sí usábamos el mapa de bits para ver espacios libres y espacios ocupados, ¿no? Entonces algo similar, solo que en este caso es ya direcciones lógicas que se le va a asignar al proceso, ¿no? Son direcciones lógicas, no es la memoria real. Y esta unidad de administración es la que va a traducir esa dirección lógica a una dirección física real en la memoria. Entonces, como vimos en el gráfico, en los slides anteriores, los procesos que usan espacios contiguos son un problema, ¿no? Porque en algún momento se llena y ya no tengo dónde más asignar, ¿no? Una solución es lo que hablamos en clases anteriores de la compactación, ¿no? O lo que conocimos también en el mundo de disco duro, de fragmentar, que es decir, mover datos a un lado de la memoria, de tal forma de que todos los espacios vacíos se junten, ¿no? Y tenga un espacio libre grande que se pueda utilizar, ¿no? ¿Sí? Esto es porque al final cuando ocurre procesos que se liberan, dejan huecos en el sistema, ¿no? Que es lo que hemos llamado como fragmentación externa. Entonces hay que mover todo para que se pueda ganar y aprovechar espacio, ¿ya? Pero aún así, una asignación contigua y directa a la memoria va a tener el problema de que en algún momento va a faltar. Entonces, eh, ¿no? Entonces la solución es que esas direcciones, que ya no sean directamente la memoria, sino que sean direcciones pero lógicas, ¿no? Que sean direcciones que estén en alguna estructura, que no necesariamente correspondan a direcciones físicas contiguas, ¿no? Entonces, no necesariamente, a eso me refiero con esto, ¿no? O sea, eh, una idea es lo que hicimos, ¿no? Proceso uno al primer espacio libre, el primer, ¿no? En este otro caso es, cada uno de estas va a representar una dirección, pero no necesariamente el proceso, digamos, el primer proceso al primer espacio libre, el segundo al segundo espacio libre, ¿no? Podría ser más abajo, más arriba, va a irse ya direccionando a diferentes regiones de la memoria, ¿no? Entonces a eso me refiero con el texto de que las direcciones lógicas no necesariamente corresponden a direcciones físicas contiguas. Entonces, una solución es dividir la memoria física en bloques de tamaño fijo, a los cuales le vamos a llamar marcos o frames, ¿ya? Y voy a dividir la memoria lógica, o sea, esa estructura lógica que voy a utilizar, también en bloques del mismo tamaño, a los que los voy a llamar páginas, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es básicamente algo así. Esto bueno, que puede ser un vector, ¿no? Este de aquí, perdón, este que es un vector cero. Esto podría representar ya un segmento de memoria, es decir, una posición y un desplazamiento, ¿no? Lo que decíamos en la aclaración, es decir, un tamaño, ¿no? Entonces puede ser, digamos, la posición cero de la memoria y un bloque de 512 bytes, ¿no? Entonces ese puede ser, entonces la siguiente posición en la memoria va a ser el siguiente bloque de 512, ¿no? Entonces van a ser como bloques fijos de memoria. Ahora, mi estructura lógica va a tener también el mismo tamaño, es decir, si esto de aquí, ¿no? Esta barra que representa 512, me refiero a lo siguiente. Ah, vamos a hacer una gráfica.
Entonces, aquí vamos a colocar, si esto, por ejemplo, fuera de 512 cada uno de estos, ¿ya? ¿Sí? Entonces vamos a decir que esta es la memoria física, ¿ya? Esta es la memoria física. Memoria física, ¿no? Entonces va a tener bloques que los vamos a llamar marcos. Y, y aquí, ¿no? Aquí voy a tener como una estructura, ¿sí? Que va a tener el mismo tamaño, ¿sí? ¿Ya? Así. Entonces, más o menos, ¿no? Aquí también hay otro bloque. Entonces, este es lógico y este es el físico. Entonces, en el lógico, bueno, ya vimos, ¿se acuerdan? ¿No? Hicimos una estructurita que se llama tabla de páginas, pero un poquito reutilizando este gráfico, estamos hablando de que aquí voy a tener una estructura que va a tener el mismo tamaño de la memoria. Entonces, esto es 512, aquí también es 512. Entonces, cuando se le asigna un espacio aquí, se le está asignando en un bloque de 512 que corresponde a un bloque de 512 en la memoria, ¿ya? Entonces, eso, voy a borrar todo esto, ¿ya? Si no va a salir sobrepuesto. ¿Ya? Entonces, seguiremos. Memoria virtual. ¿Ya? Entonces, la solución es dividir la memoria física en bloques de tamaño fijo, ¿ya? Entonces, como hacerle una partición. Partición, digamos, de 1024, de 512. Toda la memoria. Y mi estructura que voy a utilizar, los procesos van a ver cómo espacio que se le está asignando van a tener el mismo tamaño. Entonces, a la memoria, a esos bloques en la memoria se les conoce como marcos o frames, y a esos bloques como estructura, bueno, al final implementarse en alguna estructura de datos, se les conoce como páginas, ¿eh? Y este es el principio de lo que se conoce como memoria paginada o también paginación, ¿sí? Que es, no, la otra es la memoria segmentada, pero la utilizada es la paginación, la memoria paginada. Entonces, memoria virtual, ¿sí? Puedo hacerlo de dos maneras, usando paginación o segmentación, ¿no? Entonces, y lo que vamos a ver ahora es paginación, que es la técnica que va a dividir la memoria física en particiones de tamaño fijo llamados frames, ¿ya? Y también va a dividir el espacio de direccionamiento virtual o la memoria lógica o la memoria virtual, de ahí su nombre también, se va a también dividir en unidades fijas, ¿ya? Que también del mismo tamaño que dijimos, ¿no? Del mismo tamaño, pero a estas se les va a llevar páginas. Pueden ser, las páginas van a tener un tamaño que es potencia de Dios, es que es muy común utilizar 512, 1024. También en disco duro, cuando nos tengamos, hablemos de sistema de archivos, vamos a ver que también se crean bloques, ¿ya? Y los bloques también tienen ese criterio de múltiplos, ¿no? Es decir, se utiliza 1024, 2048, ¿no? 4096, esos valores, ¿no? ¿Ya? Entonces, y aquí, pues, bueno, como hablamos de paginación, entonces cada página se la va a conocer como, se lo va a asignar como si fuera la página 1 o la página 2, ¿no? O sea, me refiero que eh, la referencia va a ser a un número de página, pero esa página representa un tamaño, ¿ya? Un tamaño que es el mismo en cuanto a tamaño en la memoria, ¿no? Entonces, cuando hablamos de transferencia entre la memoria principal y disco, se va a hacer referencia a una unidad de página, ¿no? Es decir, a la página 1, a la página 2, ¿no? Y así, o el valor que corresponda, ¿ya? Entonces, cuando un proceso se ejecuta, se va a cargar, se va a mover, la va a asignar a una página,
pero esa página corresponde a una memoria principal, ¿no? Entonces, en realidad, no es tanto no es asignación, ¿no? Porque en realidad la asignación va a ser en memoria física, ¿no? Pero aquí es referenciar, ¿no? Se va a referenciar a una página y esa página va a direccionar a un espacio de memoria, ¿no? Y lo mismo va a pasar en este mecanismo para extender la memoria, ya sea el swap o ya sea el page file system de Windows, va a igual tener eh, tamaño de frames que la misma, o sea, va a tener el tamaño de los frames del mismo tamaño que de la memoria principal, ¿no? Entonces, como que en el disco también voy a manejar mm, bloques del mismo tamaño. Digamos, si en la memoria principal lo he dividido en 512, los frames son de 512, también en el swap también van a ser de 512, ¿no? Entonces, por eso que también tiene esta forma, ¿no? ¿Sí? Entonces va a ser como si fuera un vector, pero o va a ser como una columna, como podríamos verlo como una lista de, como el Jenga, ¿no? Que son bloquecitos de madera, todos acumulados encima. Más o menos esa sería como se estaría dividiendo la memoria, ¿no? Entonces cada uno de esos bloques representaría a un marco, ¿no? A un marco en la memoria física y tenemos un equivalente en, en la memoria virtual, ¿no? Y bueno, sí. Entonces aquí es donde llegamos, lo que hicimos, lo que vimos también en la última clase, ¿no? Entonces, un resumen, una representación gráfica de la paginación es esta, ¿no? Entonces, esta es mi memoria lógica o mi memoria virtual, ¿sí? Entonces, cada una de estas me representa, esto es una unidad de página, la página 0, 1, 2 y 3. Y puedo tener infinita cantidad ah, de páginas. Bueno, no tan infinito, pero un número grande de páginas, ¿no? Y aquí voy a tener una estructura que se va a conocer como la tabla de páginas, ¿sí? Entonces, cuando un proceso se asigna, se le va a asignar a una página o más páginas, dependiendo del tamaño, ¿no? Si aquí, por ejemplo, me llega, ya asumamos que, vamos a anotar aquí, el frame va a ser, digamos, de 512. Entonces, cada uno de estos bloques es de 512, ¿no? ¿Sí? Y este de aquí también es de 512, ¿no? Entonces, cada página, ¿sí? Es de 512. Y aquí vamos a anotar. Qué abajito. Y la página, igual, también, vamos a anotar, también es de 512, ¿no? Sí. Está claro hasta aquí, ¿no? Entonces, si tiene un proceso aquí, un P1, digamos, de 300 K, entonces lo que se le va a hacer es asignarle, ya no se le va a asignar, bueno, al final el proceso va a estar en la memoria, no solo que se le va a referenciar, ¿no? Y se le va a, ya de forma lógica, se le puede asignar esta página, ¿ya? ¿Sí? Entonces, el proceso 1 está en la página 0. Vamos a posar este. ¿Listo? ¿Sí? Y ¿qué es lo que sucede? Bueno, entonces la posición 0 referencia a este segmento en la memoria. ¿Sí? Entonces, el proceso en realidad está aquí, en esta sección en la memoria. Llega otro proceso, digamos aquí llega un proceso 2 y este es, digamos, de 400K. Ah, aquí tenemos que, ya, vamos a colocar así. Ya lo voy a borrar aquí.
Ya, en realidad sería bytes, ¿no? 400 bytes. ¿Ya? Bueno, está asumiendo que es de que el frame es de 512 bytes, ¿no? Y esto es lo mismo. Vamos a borrar esto. ¿No? Y aquí los frames de 512 bytes. Y la página también va a ser de 512 bytes, ¿no? Ya. Entonces va a representar. Ahora, en este caso, va a necesitar más de más de una página. Entonces, se le va a asignar, ¿no? Esta y esta página, ¿ya? Y si nos fijamos, en la página 1 hace referencia aquí y la página 2 está haciendo referencia aquí, ¿sí? Entonces, sí va a pasar esto, digamos, con memoria paginada, ¿no? Entonces, ya no va a ser una asignación contigua, ¿no? Podría asignarse a distintos segmentos en la memoria. Ahora, imagino que una de las consultas es, ¿no? Si es un proceso, ¿cómo es que se le está asignando? Ah, en este caso, se está usando a dos, que hay incluso en el peor, dos bloques, ¿no? Dos frames. Incluso podría darse el caso de que eh, ahorita aparente, aquí está, digamos, contigo, pero podría ser que el page 2 esté aquí abajo. No va a importar mucho porque aquí aquí tengo la referencia, ¿no? Si este se le ha asignado dos páginas, una de las páginas apunta a este sector de la memoria y la otra página apunta a este sector de la memoria. Entonces, al final este programa está utilizando este y está utilizando este, ¿sí? Entonces, esa es la idea, ¿no? Está utilizando dos marcos de página, ¿no? Es decir, este y este. Bueno, esto es asumiendo que el tamaño que necesita, para el tamaño que necesita no es suficiente una página, necesita más de una página. ¿No? Entonces, de eso se trata, ¿no? ¿Y qué más? ¿Alguna consulta hasta aquí? Ya. Si no hay consultas, continuamos. Entonces, no se olviden que el frame es el mismo tamaño que la página, ¿no? Y bueno, de alguna forma se va a identificar al número de marco, ¿no? Marco, un frame, el 0, 1, 2 y demás. Pero cada uno de estos, y es lo que le decía, ¿no? Este 0 hay que asociarlo a un desplazamiento y el desplazamiento sería el tamaño, ¿no? Y este va a tener la misma estructura, igual va a estar enumerado, ¿no? Y tengo una intermedio que es la tabla de páginas donde voy a hacer referencia, ¿no? Entonces aquí 0 está haciendo referencia, ¿no? A una posición en la memoria. En realidad, aquí esto implicaría que aquí estaría el proceso 1, o sea, porque al final está en memoria, y aquí, y estas dos áreas serían utilizadas, estos dos segmentos serían usados por el proceso 2, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si el proceso termina? Se borra esto, se borra esto, ¿no? Entonces, sí, si llega un nuevo proceso, puedo asignarle otra vez esta página, ¿no? Al final, lo que está viendo el programa, los procesos es esta página.
Entonces, si esta página aquí, bueno, obviamente no va a ser tan vector como en la figura, ¿no? Tendría que tener algún bit adicional o algún campo adicional que me indique si está o no está asignado, ¿no? Ocupado o está libre, ¿sí? Entonces, mm, algo que me indique, digamos, que esto está, que ha sido, que está utilizado, ¿no? Entonces, así al final va a ser como una búsqueda, ¿no? Entonces, cada vez que quiera asignar, voy a buscar páginas disponibles, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si llega un nuevo proceso, digamos un P3, va a buscar la página 0 está ocupado, puede que encuentre que la página 1 ocupado, la página 2 ocupado, y va a encontrar que la página 3 está disponible, ¿no? ¿Sí? Me refiero a esto, ¿no? Vamos a hacer así. Entonces, aquí tengo que tener algún mecanismo que me indique que las páginas están utilizadas. Entonces, si llega un nuevo proceso, digamos que necesite 100 bytes, entonces va a buscar una página disponible. Esta está ocupada y se le va a asignar una página que esté libre, ¿no? Y bueno, por el mecanismo de traducción va a corresponder a esta página, ¿no? Y el proceso va a estar corriendo aquí. Y cuando el proceso termine, se va a liberar, ¿no? O sea, se va a retirar de la memoria y va a estar disponible para que otro proceso se le pueda asignar esa página, ¿sí? Entonces, tiene un poquito, ¿no?, del componente de mapa de bits, ¿no? Porque al final estoy buscando en en la memoria lógica páginas libres y páginas, ¿no?, que estén disponibles, ¿no? Y páginas que estén ocupadas, ¿no? Entonces, para ver si es, bueno, si encuentro ocupadas, tengo que seguir buscando hasta que encuentre páginas libres, ¿ya? Si mi página es de 512, entonces implica que necesito eh, un número X de páginas, ¿no? ¿Qué pasa si mi proceso, digamos, es de 1.5 KB? Entonces necesitaría por lo menos unos tres páginas, ¿no? Entonces tengo que buscar 3 páginas. Ahora, como esto no necesariamente implica que son contiguos, entonces yo le puedo asignar a páginas, las páginas que estén disponibles, que no necesariamente estén contiguas, ¿no? O podría asignarle 3 páginas contiguas, ¿sí? Me refiero a que, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si aquí? Más o menos así va a ser, ¿no? Entonces, si me llega un proceso de, un proceso de acá, digamos que sea de 1.2 K, entonces implica que yo necesito buscar, ¿no?, páginas que no estén en uso, ¿sí? Entonces podría asignarle esta, como es más de uno, estas 3, ¿no? Entonces, es como si le estaría asignando eh, una área de memoria eh, contigua, ¿no? ¿Sí? Es como si te estaría agregando todo esto, ¿no? Y cada uno de estos va a corresponder a una área en la memoria, ¿no? Entonces, al final, si se fijan, se elimina el proceso, entonces quedan las páginas disponibles y así cada vez que yo necesito simplemente ya no busco en la memoria, lo mismo que en mi mapa de bits, busco en esta, en mi tabla de páginas, no, no esta, ¿no? Me refiero a mi lista de páginas, a mi memoria lógica, busco en mi memoria lógica espacios disponibles. Si encuentro, se le asigna, pero en realidad lo que está pasando es que se está haciendo referencia
y esa página está siendo está referenciado en memoria física real, ¿no? Eso es. Ya, voy a borrar todo. ¿Está bien? ¿Puedo borrar? Sí, Inge. Ya, ¿qué más tenemos? Ya, hablamos de tablas de mapas de página. Se usa una tabla de páginas para saber en qué marco se encuentra cada página, ¿no? Que sería este, page table. En qué marco, en qué frame corresponde. Se va a necesitar el apoyo de hardware, de esa unidad de memoria que dijimos. Cada vez que la CPU va a intentar acceder a una dirección, la dirección la vamos a dividir en un número de página y un desplazamiento, ¿sí? Es decir, entonces la dirección va a ser, digamos, página 1 y el tamaño, ¿no? A eso hace referencia. Entonces el número de páginas se va a transformar, que como está en el gráfico, a, a un frame correspondiente, ¿no? O sea, qué marco de página corresponde en la memoria física antes de acceder físicamente a la memoria, ¿no? Entonces el número de página, ¿sí? Por ejemplo, he asignado en la página 2, entonces esta se va a traducir y se tiene que conocer a qué marco de página corresponde en la memoria física. Y la tabla de página es la estructura, ¿no? Donde está toda la lista de páginas. ¿Sí? Entonces, cuando existen esos de los cambios de procesos, hay que, digamos, actualizar esa tabla de páginas, ¿no? ¿Ya? Y bueno, cada proceso solo va a poder tener acceso a las páginas que estén en su tabla de páginas correspondiente. Bueno, lo que aquí, bueno, esto está diciendo es que cada proceso se le va a asignar una tabla de páginas, ¿no? Es decir, voy a tener acceso a un conjunto de páginas, ¿ya? No solamente a una página. Podría tener, entonces, eh, de ese modo, se puede, digamos, garantizar que no dos procesos más no puedan intentar acceder a una página que está siendo utilizada por otro proceso, ¿no? Es, es casi como la memoria, es lo mismo que hablamos también en clases anteriores, ¿no? Al final, una de las ventajas de tener la memoria particionada, dijimos, si se acuerdan, es que ya mis límites están fijos, ¿no? Entonces, cada proceso, las particiones me limitan. Entonces, cuando un proceso llega, se le asigna esa área, aunque haya desperdicio, pero eso garantiza de alguna forma también que no invada a otra partición, ¿no? ¿Sí? Entonces, casi tiene un mismo sentido, porque al final las páginas también me están limitando. ¿No? Porque como es un segmento, me refiero a que tiene un tamaño, entonces los procesos se está asignando a las páginas o un conjunto de páginas que claramente limita, ¿no? No, de tal forma me refiero a que limita el área que va a utilizar el proceso, ¿no? No va a poder, de ese modo, se va a garantizar de que no invada la página de otro proceso. ¿Y qué más? ¿Va a haber fragmentación? Sí. ¿Sí? Entonces, al final, como decimos en el ejemplo, si digamos mis páginas son de 512 y tengo un proceso de 100 bytes, va a haber páginas, ¿no? Porque al final no le voy a asignar un espacio menor, ¿no? Yo estoy asignando una página y una página representa un bloque de 512 en memoria. Entonces sí va a haber fragmentación. Es inevitable, ya les dije, va a haber fragmentación. Según la teoría, va a ser de media página por proceso, que esa va a ser, digamos, el promedio de fragmentación, la mitad, nada más, ¿no?
Y aquí entra el gran dilema, ¿no? Podríamos pensar en usar páginas chicas, es decir, ya no de 512, sino tal vez de 256 o de 128, ¿no? Pero aquí es lo que ya vimos, ¿no? Si reduzco el tamaño, también va a aumentar la cantidad de páginas, ¿no? ¿Sí? Y eso aumenta también, se afecta el rendimiento, ¿no? O sea, es más fácil buscar en una lista de 1 millón que buscar en una de 100 millones, ¿no? Por querer hacer más pequeño, voy a duplicar o triplicar la cantidad o bueno, voy a tener una cantidad enorme, ¿no? ¿Ya? Y bueno, en teoría también el tamaño de la página ha ido aumentando con el tamaño de la memoria física. Es decir, que tal vez en años anteriores obviamente se hablaba de máquinas, digamos, de páginas de tamaño pequeño, ¿no? 500, 200, ¿no? Para que, porque las memorias eran de 1 mega, 2 megas, 3 megas, pero ahora ya estamos con 12 gigas. Ya no tengo ahorita el dato de cuánto es el tamaño de la página, pero ya no se maneja páginas pequeñas, ¿no? No se manejan páginas grandes, justamente porque lo que se busca es tener un equilibrio, ¿no? O sea, no, tenerlo muy pequeño es tener una estructura demasiado grande, una cantidad enorme, ¿no? Y tener un número grande, un espacio grande, sí me aumenta en desperdicio, pero también me aumenta en rendimiento, ¿no? Sí, entonces eso lo vimos también anteriormente, ¿no? ¿Qué más? Y bueno, nos tocaríamos hablar de segmentación. No vamos a comentar mucho sobre esto, pero antes de pasar a paginación, vamos a hablar acerca de los algoritmos de sustitución de página, ¿no? Es un conjunto de algoritmos que tienen que ver cuando, digamos, una página se la tiene que reemplazar, entonces, bajo qué criterio se le va a reemplazar, ¿no? Entonces, pero eso vamos a ver la siguiente clase. Y bueno, vemos eso de los algoritmos de sustitución de páginas. Hablamos un poquito de segmentación y con eso terminaríamos el capítulo de memoria, ¿no? Y después empezaríamos con el capítulo de sistema de archivos y con eso hay otro capítulo más que sería el de entrada y salida, que va a ser una clase, no vamos a hacerlo bien resumido. Con eso tendríamos más o menos la siguiente, terminamos hablar de la memoria. El sábado empezamos con archivos, que sí nos va a tomar un poco de tiempo. Estimo que para el 6 de junio tal vez ya podríamos terminar todo lo que es segunda instancia y podríamos estar, bueno, creo que pusimos una fecha, ¿no? Tentativa. No están, voy a ver el cuaderno de apuntes. ¿Alguien se acuerda? Creo que era el 2 pusimos como final, ¿no? Entonces quiere decir que más antes, vean. Sí, alcanzamos para dar el examen en el mes de junio, ¿ya? Bueno, voy a revisar. Tengo anotado en unas fechas tentativas que no son fechas oficiales, ¿ya? Pondremos pausa en la grabación.